La Sala Superior confirmó sanciones a partidos en defensa del interés superior de la niñez. Se ordenó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD resolver si admite o no una queja contra Alejandra Barrales. Se publicó la lista de aspirantes a ocupar vacante en la Sala Regional Especializada en septiembre próximo. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que usted puede ver aquí en Plataforma Electoral. Comenzamos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó sanciones a partidos políticos por incluir a menores de edad en promocionales difundidos sin contar con el consentimiento de los tutores ni recabar la opinión de los menores. Escuchemos la información. Al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 111 de este año, promovido por Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada, en la que se estimó acreditada la infracción concerniente en difundir un promocional de contenido calumnioso en contra de Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. En dicho spot, el Partido Acción Nacional menciona que la candidata de Morena no pudo como directora de escuela, pues 6 de cada 10 de sus alumnos reprobaron la prueba enlace. A pesar de que la sala especializada impuso una sanción al PAN, Morena se inconformó, argumentando que la sala no había sido exhaustiva. Específicamente, señaló que la calumnia contra su candidata recayó en forma directa en los niños que aparecen en el promocional. La Sala Superior desestimó el planteamiento de Morena e indicó que los menores aparecen en el promocional solo de forma incidental y que el promocional cuestiona el desempeño de la candidata de Morena cuando fungió como directora del plantel escolar, pero no calumnia a las niñas y niños cuya imagen se inserta en el spot televisivo. Al resolver otros 2 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, el Pleno confirmó sanciones al PAN y al Partido Revolucionario Institucional por incluir la imagen de menores de edad en sus promocionales, sin las autorizaciones debidas para su difusión, en agravio del interés superior de la niñez. Para Informativo Electoral, Alejandro Molina. Por otra parte, en la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno ordenó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática que determine si admite o no la queja presentada contra Alejandra Barrales Magdaleno por ejercer al mismo tiempo los cargos de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido y senadora de la República. Vamos con toda la información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática que determine si admite o no la queja presentada contra Alejandra Barrales Magdaleno por ejercer al mismo tiempo los cargos de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido y senadora de la República. En el juicio promovido por Carlos Sotelo García y otros militantes del PRD, la Sala Superior, por unanimidad, ordenó a la Comisión Nacional Jurisdiccional que determine de inmediato la admisión o no de dicha queja, pues si bien se constató que la comisión ha realizado diversas diligencias, han transcurrido 80 días sin que ésta resuelva si se admite o no la queja contra Barrales. En otro asunto, la Sala Superior revocó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit relacionada con el procedimiento iniciado en contra del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno federal, así como en contra del gobernador de dicho estado, por la presunta difusión de propaganda gubernamental en etapa de campaña electoral. Al resolver el juicio promovido por el PAN, la Sala Superior estimó que fue incorrecto que tanto el tribunal como el Instituto Electoral local hubiesen considerado que la denuncia debía desecharse por ser frívola al no sustentarse con alguna prueba los hechos denunciados. Por lo anterior, ordenó al Instituto Estatal Electoral de Nayarit dictar a la brevedad un nuevo acuerdo en el que admita la queja del PAN. Para el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedó probado que el PAN sí exhibió pruebas para sustentar la existencia de la propaganda denunciada, por lo que ésta no puede ser considerada frívola. Por último, la Sala Superior ordenó al Instituto Nacional Electoral generar una nueva matriz de precios para efecto de tasar el monto de las irregularidades observadas al Partido del Trabajo.
En el caso concreto, derivado de las visitas de verificación a eventos públicos, así como de los monitoreos a Internet y de la propaganda en la vía pública, la autoridad fiscalizadora detectó gastos no reportados, por lo que generó una matriz de precios para determinar el valor de las operaciones. Se declaró fundado el recurso del PT, toda vez que la matriz de precios aplicada por el INE no contemplaba elementos objetivos que permitieran comparar los precios, ni tampoco exponía razonamiento alguno sobre las causas que justificaran acudir a información utilizada de otra entidad geográfica. Para Informativo Electoral, Lilia González. En otro asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista aprobada en la sesión del 12 de junio pasado de las y los aspirantes que cumplen los requisitos previstos en el punto primero del Acuerdo 4 de 2017 del Pleno de la Corte referente al procedimiento para integrar la terna que será propuesta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para la designación de un magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ocupará el cargo del 11 de septiembre de este año al 10 de septiembre de 2026. Del total de 25 aspirantes, 4 son mujeres y 21 hombres. Por otro lado, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, destacó la importancia de conceptualizar la violencia política hacia las mujeres y concretizarla en el marco normativo, porque ello permitirá que se maximicen los derechos de las mujeres. Al participar en la mesa ¿Cómo enfrentar la violencia y acoso político de las mujeres en las entidades federativas?, en el marco del seminario Cómo construir una democracia paritaria, aprendizajes y retos para alcanzar la igualdad sustantiva, la magistrada dijo que hay un déficit en la conceptualización de la violencia política en las leyes, mismo que se podrá eliminar cuando se apruebe el dictamen del Senado y se reconozca dicho concepto. Escuchemos los detalles de esta información. En Mazatlán, Sinaloa, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, reconoció que se debe aprender a distinguir lo que es la violencia generalizada de lo que es violencia política o violencia hacia las mujeres en la política, que muchas veces representa un hilo muy delgado para definir hasta dónde llega uno y otro concepto. Señaló que es complicado para los órganos de impartición de justicia contar con una definición clara sobre estos conceptos, ya que hoy por hoy no hay una ley en especial. Puntualizó que son 5 leyes las que están propuestas a reformarse para tener la definición y la tipificación de la violencia política de género como un delito. La magistrada Soto Fregoso informó que en el Tribunal Electoral se han recibido 65 asuntos relacionados con violencia política con elementos de género, la mayoría de ellos interpuestos en 2016, en tanto que de enero a la fecha hay un registro de 21 casos, mas no todos ellos han concluido en una sentencia. En la mesa, que fue moderada por el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, la magistrada Soto Fregoso estuvo acompañada de la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, Mónica Macice Duaige, de la presidenta de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina, Flor Desiree León Hernández, y el director de Electorum Consultores, Rafael Elizondo Gasperín. Para Informativo Electoral, Aldo Flores. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñenme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, en Nayarit, el Instituto Estatal Electoral confirmó el triunfo del candidato de la coalición Juntos por Ti, Antonio Echevarría García, quien obtuvo el 39.7% de los votos por encima del priista Manuel Cota. Así, Echevarría García recibió la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo. Por otro lado, el Instituto Electoral de Coahuila entregó a Miguel Ángel Riquelme Solís, abanderado de la coalición Por un Coahuila Seguro, la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo para el periodo 2017-2023. En más información, el Instituto Estatal Electoral inició la liquidación de los partidos políticos que no alcanzaron por lo menos el 3% de los votos para mantener su registro estatal. Estos partidos son Primero Coahuila, Socialdemócrata Independiente, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular. Por otro lado, se dio a conocer que los municipios de Abasolo, Escobedo, Guerrero, Juárez, Morelos, Musquis, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sacramento, San Buenaventura, San Pedro y Zaragoza serán gobernados por mujeres. En el Estado de México, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría al candidato ganador de la elección de gobernador del pasado 4 de junio se realizará hasta que concluya la etapa de impugnaciones, de acuerdo con el Código Electoral del Estado de México, lo cual podría ser el próximo 16 de agosto. En Veracruz, la coalición Veracruz El Cambio Sigue, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, obtuvo el triunfo en 107 de los 212 municipios de la entidad, destacando Veracruz y Boca del Río. La autoridad electoral local informó que la participación ciudadana fue de 59.14% y por vez primera en esta entidad se duplicó el número de alcaldías que encabezarán mujeres al pasar de 26 a 56. Por otra parte, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones dio a conocer los resultados de la elección de 7 presidentes de comunidad y confirmó los triunfos de los partidos Acción Nacional en 2 localidades, de Morena en 2, del PRI en 2 y del PRD en 1. Las nuevas autoridades entrarán en funciones el próximo 30 de junio y concluirán su periodo el 30 de agosto de 2021. Con el compromiso de organizar elecciones íntegras y cuidar el medio ambiente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México llevó a cabo la destrucción de la documentación electiva utilizada y sobrante, así como los materiales electivos correspondientes a la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016 y la consulta sobre presupuesto participativo 2017. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara, la magistrada y los magistrados confirmaron la sanción impuesta a Javier Olivarría Flores por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por las irregularidades encontradas en la revisión de sus informes de ingresos y gastos de campaña como candidato al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de San Blas Nayarit correspondiente al proceso electoral local ordinario 2017. El Pleno consideró que la multa fue proporcional a las faltas cometidas.
Por otro lado, se desechó la demanda presentada por el PRD, pues contrario a lo afirmado por el Instituto Político, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora sí dio trámite al juicio interpuesto en contra de la negativa de proporcionar la información respecto a la documentación presentada por el Movimiento Alternativo Sonorense para constituirse como partido político local. Y la Sala Monterrey confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León relacionada con el proceso de constitución de la organización ciudadana Rectitud Esperanza Demócrata como partido político estatal. Al resolver los juicios de revisión constitucional electoral promovidos por los partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, estimó correcta la determinación del tribunal local, ya que el PRD no impugnó en los plazos fijados por la ley el acuerdo de procedencia del aviso de intención para la constitución de la organización ciudadana Rectitud Esperanza Democrática, se hace llamar RED, como partido político con registro estatal, aun y cuando estuvo en posibilidad de hacerlo en virtud de que el referido acuerdo le fue debidamente notificado. Asimismo, la magistrada y los magistrados de la Sala Monterrey consideraron que el Partido Verde de México no controvirtió las razones expuestas por el Tribunal de Nuevo León, por las cuales concluyó que el acta de certificación de la Asamblea Constitutiva de la citada organización sí cumplió con lo previsto en los lineamientos para constituir un partido político estatal. Y la Sala Jalapa resolvió un juicio promovido por Pedro Salas Antonio, quien se dice ciudadano indígena de la etnia chinanteca, originario y vecino de la representación del núcleo rural denominado San Juan Evangelista del municipio de San Juan La Lana, Choapam, Oaxaca. Pedro Salas promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a fin de quejarse por la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Oaxaca. El tribunal mencionado, entre otras cuestiones, declaró la validez de la asamblea de elección de las autoridades del citado núcleo rural. Y es que Salas Antonio alegaba que lo excluyeron del proceso de elección, exclusión que no se demostró. Por lo tanto, dijo el Tribunal Electoral de Oaxaca, se propone declarar infundada la queja, ya que, contrario a lo que se manifiesta, sí se verificó que se cumpliera con la autodeterminación, autonomía y voluntad de las personas que residen en la demarcación territorial referida. La sala resolvió, único, se confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, es decir, no se le da la razón a Pedro Salas Antonio. En sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México, el Pleno ordenó al Tribunal Electoral de Tlaxcala remitir a la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado la queja de la ex síndica del Ayuntamiento de Panotla y diversos expresidentes de comunidad pertenecientes al propio municipio, quienes reclamaron el pago de diversas remuneraciones. Por otro lado, confirmó la Sala Ciudad de México la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala que desechó la demanda de quien se ostenta como regidor suplente de Apizaco y promovida para controvertir la omisión de convocarlo para asumir el cargo de suplente a regidor y el pago de remuneraciones para dicho cargo. Lo anterior porque, a pesar de que el inconforme señala que ese desechamiento carece de legalidad y congruencia, el tribunal local determinó que el acto reclamado era irreparable, pues el periodo por el que fue electo ya había concluido, cuestión que no controvierte el actor. Por último, confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en la que determinó la cantidad que el Ayuntamiento de Coronago debía pagar al ex regidor por concepto de remuneraciones y aguinaldo. La Sala Toluca resolvió un juicio promovido por un grupo de ciudadanos que se ostentan como militantes del partido político Morena, el cual fue interpuesto a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la cual se desechó el medio de impugnación
con el que pretendían se revocara la determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del propio partido, relacionada con la queja interpuesta en contra de una de las regidoras del Ayuntamiento mexiquense de Ecatepec de Morelos. La magistrada y magistrados integrantes del Pleno determinaron que el juicio resultaba improcedente, pues en el caso de 3 de los promoventes no consta su firma autógrafa en la demanda y respecto del resto su interposición fue extemporánea, por lo que determinaron su desechamiento. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer el porcentaje de participación en las elecciones celebradas el pasado 4 de junio, esto de acuerdo a los conteos rápidos. En Coahuila fue del 62%, en el Estado de México entre un 53.3 y 54.1%, en Nayarit entre un 60.4 y 63.6% y en Veracruz de un 58.7%. En estas elecciones se contó con la participación de 136.300 ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla. Y respecto al número de casillas instaladas, se presentaron las siguientes cifras. En Coahuila, 3.627, Estado de México 18.605, en Nayarit 1.624 y en Veracruz 10.219. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. Las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que integran las comisiones de vinculación con organismos públicos locales y temporal de seguimiento de los procesos electorales locales 2016-2017, se reunieron con representantes de los partidos políticos para analizar diversas acciones y sistemas relacionados con los comicios del pasado 4 de junio. Durante la reunión se acordó desarrollar informes detallados sobre 10 sistemas y procedimientos operados en las elecciones locales en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz, los cuales serán preparados por las áreas técnicas del instituto y versan sobre los siguientes temas. En este contexto, el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares presentó los informes sobre el funcionamiento de los resultados preliminares en los estados de Nayarit y Veracruz, los cuales fueron instrumentados por el Instituto Nacional Electoral en la jornada del pasado 4 de junio. Los informes dan cuenta de la implementación de la digitalización en las actas desde la casilla PREP Casilla a través de una aplicación diseñada por el INE, en un total de 6.416 actas en los 2 estados, a través de la aplicación que fue instalada en 2.584 dispositivos móviles de Veracruz y en 360 de Nayarit. Por otra parte, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral se dio a conocer la convocatoria de la 13ª séptima edición del Premio Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, con el objetivo de visibilizar, a través del trabajo que realizan las personas dedicadas al periodismo y a la labor comunicativa, los distintos rostros y manifestaciones que reflejan las acciones discriminatorias que afectan a grandes grupos de población. El premio está dirigido a periodistas, comunicadores y comunicadoras cuyos trabajos hayan sido publicados o transmitidos en medios de comunicación impresos, electrónicos o digitales, entre el 1 de junio de 2016 y el 13 de julio de 2017. Las categorías para esta convocatoria son
texto en su modalidad de crónica y reportaje, fotografía, radio y multimedia. Las bases pueden ser consultadas en la dirección que aparecen en su pantalla. Para Informativo Electoral, Karen Fragoso. Y en información internacional, Cuba lanzó la convocatoria al proceso de elecciones que concluirá en febrero de 2018 con la salida del presidente Raúl Castro. El Consejo de Estado acordó dar inicio al mecanismo comicial que contempla la elección de los representantes municipales para el 22 de octubre y como segundo paso la de los diputados nacionales de la Asamblea del Poder Popular, quienes en el modelo cubano son los responsables de elegir a un mandatario. Según la legislación cubana, el mandato de los delegados municipales dura 2 años y medio y el de los legisladores 5. En otra información, en Brasil la justicia electoral absolvió en una ajustada votación a Dilma Rousseff y Michel Temer de las supuestas irregularidades denunciadas en la campaña que compartieron en 2014, con lo que se mantuvo en su puesto al actual presidente brasileño. Aunque el juez Germán Benjamín, instructor del proceso en el Tribunal Superior Electoral, consideró comprobado que esa campaña se financió con dinero de la corrupción, solo 2 de los otros 6 miembros de la Corte le respaldaron y los 4 restantes exculparon a Rousseff y a Temer. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco mucho su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.